quería separar lo que es el, el hecho visual, ¿verdad? Con el acto de bondad del corazón. ¿En qué sentido? En que Dios conoce realmente qué es lo que a nosotros nos está motivando a dar. Vale, esta es una de las partes que más me encanta de la reunión porque siempre nos nutrimos con el testimonio de otras personas. Eh, y, y en esto de la bondad ellos tienen un máster porque han entregado su vida al Señor, uff, en servicio pleno desde hace muchísimos años. A ver, para los que no los conocen, les doy un breve resumen de quiénes son estas dos personitas que están aquí. Guillermo Llanos. Él nacido en Perú, pero vivió en Venezuela muchísimos años, está casado con Sari, tienen dos hijos. Guillermo se considera un buscador de Dios y en este sentido ha vivido su vida enseñando la palabra. Ahorita tiene un ministerio que se llama Presencia, Palabra y Vida. Se graduó de sociólogo y de teólogo en el Seminario Evangélico de Caracas, si mal no recuerdo, pero ha hecho estudios también en otras plataformas. Es profesor de seminario, tiene casi 40 años en el Evangelio y sirvió muchísimos años en la Iglesia de las Acacias. Tiene más de 6 años fuera de Venezuela, 2 años vivieron en Perú y ahorita tienen 4 años en Costa Rica. Sari es su esposa, conoció al Señor cuando tenía 19 años estudiando ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Es Sari. mamá, ese es Sari, claro. Es mamá, ingeniera, sirve al Señor ayudando a pastores y líderes a fortalecer su liderazgo y ministerio. Es mentora en la maestría de liderazgo cristiano en Prometa y recientemente se certificó como coach organizacional. Vive en Costa Rica obviamente con su esposo y con sus hijos. Y Amén, amén. chicos, el escenario es suyo. Ronald, ¿quieres decir algo? Muchas gracias. Bueno, definitivamente qué bendición reencontrarme con algunos de ustedes hablando acerca de la bondad, ¿verdad? Y bueno, algunos de los que están aquí saben que por años estuvimos en las Acacias en misiones, siempre pensando ser misioneros y ocupacionales, es decir, servir a través de nuestra profesión. Y veíamos servir a través de nuestra profesión y de alguna manera, pues, que nuestro trabajo cubriera nuestras vidas. Y resulta que el Señor, por su bondad, cuando nosotros salimos de Venezuela, no salimos como misioneros, sino como algunos de ustedes han salido quizás del país. Y estando en Perú, por la bondad de Dios, cuando ya no podíamos estar allí porque no era el lugar que Dios tenía para nosotros, a los 2 años nos sacó a servir como misioneros a tiempo completo. Entonces, el romper esa estructura de que tú trabajas y sirves y puedes vivir, me llevó a un proceso de vida y pude ver y he visto la bondad de Dios como misionera, usando mi profesión para servir a los demás, pero no empleada, digamos, hasta diciembre del año pasado. Y ahí veo la bondad de Dios en cuanto a la manera de dar. Y en el caso nuestro, de recibir, pero también dar. Entonces, un ciclo dar, recibir, dar, recibir. Y es una bendición poder decirles que es maravilloso seguir sirviendo a Dios, dar, recibir, dar y recibir. Entonces, quería decirles eso. Bueno, Dios los bendiga y de verdad para mí, yo siempre cuando comparto algo, siempre digo que para mí realmente es un privilegio porque lo es, el poder compartir algo del Señor, porque es como lo que estaban diciendo, ¿verdad? Es un acto de gracia del Señor, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de poder compartir algo del Señor, no es por otra cosa más allá de la gracia del Señor, ¿verdad? Que el Señor le permite a uno en diferentes momentos, en diferentes lugares, poder hablar algo de Él, ¿no? Y de verdad que para mí es un privilegio. Y bueno, yo leí los pasajes que ustedes también habían leído, muy, muy hermosos los pasajes realmente. Y algunos de ustedes había comentado algo de la limosna, ¿verdad? De que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y eso me hizo recordar de que eso justamente está en el Sermón del Monte.
y lo interesante es que cuando el Señor habla acerca de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, Él está hablando acerca de la limosna, ¿verdad? Pero en ese mismo pasaje, Él está hablando de tres prácticas, digamos, cristianas. Él está hablando de la oración, Él está hablando del ayuno, y Él está hablando del dar limosna. Y en los tres casos dice cosas similares o parecidas, ¿verdad? Lo que el Señor dice es que lo que uno haga, tanto orar, ayunar, como el dar a otros, uno lo haga en secreto, ¿verdad? Porque de repente uno dice, bueno, yo no le digo a otros que estoy dando esto, pero de pronto sí digo que estoy orando, ¿verdad? O de pronto sí digo que estoy haciendo esto o lo otro. Incluso dice que cuando ayune hay que lavarse la cara. Así mismo lo dice, ¿verdad? Es decir, que los demás no sepan que uno está haciendo eso. Ahora, ¿por qué el Señor decía eso? Porque el Señor nos conoce y Él sabe que una de las tendencias nuestras es a querer hacer notar o tratar de mostrar a los demás lo maravilloso que somos. Es decir, cuán bondadosos somos, cuán espiritual somos, todo eso a nosotros nos gusta mucho eso, ¿no? Que nos den reconocimiento, incluso dice en todos los casos, el Señor dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, si yo busco reconocimiento de la gente, esa va a ser mi recompensa. Ahora, pero si nosotros queremos hacer actos de bondad, actos de misericordia, incluso el buscar la presencia del Señor, y lo que queremos es que quien nos recompense sea Él, entonces tiene que ser lo más secreto posible. Es decir, tiene que ser un acto donde efectivamente, aunque yo por dentro quiera que los demás sepan, ¿verdad? El poder decir, Señor, ayúdame a humillarme de tal manera de que yo pueda, cualquier cosa que yo haga, yo pueda decir, bueno, Señor, lo hago efectivamente para ti, ¿no? Porque a veces también incluso podemos decir, bueno, esto que hice lo hice para el Señor, ¿verdad? Y ya aún diciendo eso, ya estoy buscando algún tipo de reconocimiento. Entonces, eso es uno de los aspectos que quería resaltar. Lo otro que quería resaltar, que me llama mucho la atención, y lo veo en los evangelios, y lo veo en las escrituras, es que cuando Pedro y Juan se acercan a este hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, y le dice, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, algo que quiero tomar en cuenta, y que con Mefiboset pasa algo similar, y que con vamos a decir, otros actos de misericordia suceden en la Biblia. Quiero llamar la atención a lo siguiente: si ustedes ven a Jesús actuando en diferentes momentos, y en este caso Juan y Pedro, el Señor siempre iba más allá de dar algo que pueda ayudar solamente circunstancialmente a la persona. ¿Me explico? Es decir, ese hombre que estaba ahí frente a la puerta de la Hermosa, a lo mejor tenía muchos años ahí pidiendo limosna. Y a lo mejor durante todo ese tiempo mucha gente le dio limosna, pero no cambió la condición de esa persona. Es decir, día a día y año a año, él estaba frente a esa puerta y recibía, y tal vez quien daba se sentía bien consigo mismo y decía, wow, qué bondadoso soy porque le di una moneda o le di algo a esta persona, lo cual no digo que en sí mismo esté mal. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto realmente cambió la condición de esta persona con todas esas monedas que le dieron a lo largo de los años? Si hay algo que yo aprendo en Jesús, es que Jesús cambiaba la condición integral del ser humano. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo veo en la palabra, es que el Señor ve a la persona como la imagen de Dios. Y como el Señor ve a la persona como la imagen de Dios, la ve en su sentido de dignidad. Y como el Dios la ve así, para Dios no es suficiente con darle una moneda a alguien. Para Dios, esa persona tiene que cambiar su condición, ser transformada. Y eso es lo que me enseña a mí la palabra. Es decir, la palabra a mí me enseña que tanto si yo voy a dar una palabra, si yo voy a dar algo a alguien, yo tengo que pensar, Señor, cómo eso puede transformar a esta persona. Es decir, cómo más allá de que pueda cambiar circunstancialmente, ¿verdad? Más allá de que tal vez eso lo pueda aliviar en ese momento, que no está mal, pensar cómo puedo contribuir de alguna manera a que la condición estructural de esta persona pueda cambiar. Y eso yo lo veo en la palabra, ¿no?
Fíjense que en estos días, bueno, justamente cuando estaba leyendo acerca de Hechos, ¿verdad? El Señor nos dio la oportunidad de poder compartir acerca del libro de Hechos durante 4 meses más o menos en nuestra iglesia. Y cuando estaba revisando esta parte del capítulo 3 de Hechos, me encontré con que más o menos en la Edad Media, del siglo IV, por ahí no recuerdo ahorita exactamente la fecha, dice que estaba el Papa Inocencio III y estaba Agustín de Hipona. Han oído hablar de Agustín, ¿verdad? Le dicen San Agustín en la Iglesia Católica. Y que Inocencio III está leyendo el pasaje de Hechos, y ustedes saben, el Vaticano en esa época y todavía hoy en día, pues tenía mucho dinero, mucha opulencia, y entonces el Papa dice, bueno, este versículo realmente hoy en día no aplicaría a nosotros porque aquí dice no tengo oro ni plata, pero nosotros realmente tenemos mucho oro y mucha plata, dice el Papa, ¿verdad? Entonces Agustín le dice, lo interesante no es eso para mí, lo interesante es que sí es verdad, hoy tenemos mucho oro y plata, pero la otra parte del pasaje que dice, lo que tengo te doy, no lo tenemos. Es decir, tenemos mucho dinero, pero no tenemos el poder que tenía Pedro y que tenía Juan para decirle a la persona, levántate y anda. Y eso es interesante porque a veces podemos ver en lo que dice Agustín, cómo muchas veces nosotros podemos haber prosperado mucho en muchas cosas, ¿verdad? Y podemos haber dicho, bueno, estamos en un tiempo, fíjese cómo estamos ahorita aquí conectados nosotros, interconectados en diferentes partes del mundo. Eso era algo inimaginable, ¿verdad? Para Jesús o para la época de Jesús, la época de Pablo. Algo como esto era inimaginable, ¿verdad? E incluso yo me atrevería a decir que para ese Papa Inocencio III y para Agustín, algo como esto era inimaginable. Y nosotros podemos decir, bueno, tenemos esta riqueza, ¿verdad? Tenemos ahorita tantas cosas, pero yo me pregunto si en medio de toda la opulencia, entre comillas, que hay hoy en día, si hemos perdido lo principal, ¿verdad? Y lo principal en este caso, y es interesante porque en la época que estaba Pedro y Juan y que se acercan a la puerta de la Hermosa, no había estructura eclesiástica, no había iglesias así como las conocemos hoy en día. Por eso que incluso él dice, no tengo oro ni plata. Lo único que tengo, es más, le buscaban en los bolsillos y realmente no tenían nada, ¿verdad? Pero ellos tenían algo que es mucho más importante que tener todo lo demás. Ellos tenían lo que muchas veces no tenemos hoy. Es decir, ellos tenían el poder de poder cambiar la condición estructural de esa persona. Tenían el poder de poder decirle a alguien que durante muchos años había estado pidiendo limosna día a día, que estaba en una condición en la escala social, en la escala más baja de la sociedad de ese tiempo. Es decir, tenía una condición social aparte de su condición física. Y el hecho de que le diga, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, eso cambia una condición, vamos a decir, integral en esta persona. Y quería resaltar eso cuando hablamos de bondad, ¿verdad? Porque la bondad bíblica que yo entiendo en la palabra es una bondad que apunta hacia eso. Es decir, es una bondad que debe apuntar al aspecto de la dignidad del ser humano. Es decir, yo no debo descansar hasta que la condición de dignidad de ese ser humano cambie. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso me lo manda la palabra, porque eso yo lo veo en Jesús, porque eso yo lo veo en David, ¿verdad? Cuando David ve la situación de Mefiboset, acuérdense que en 2 Samuel 4 narra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le sucedió a Mefiboset? Y las condiciones en las que cae este niño de 5 años son unas condiciones, algunos dicen que las condiciones en las que estaban pareciera como que los filisteos habían invadido ese lugar. Y por ende, todo el mundo tenía, porque había muerto Saúl y Jonatán, todo el mundo tenía que salir corriendo. Era como, wow, nos están invadiendo, tenemos que salir. Y la nodriza que tenía Mefiboset en brazos, pues en eso de que hay que salir, pues se le cae el niño, ¿verdad? Y quiero ahorita abogar un poquito por Mefiboset, ¿verdad? Porque yo me imagino en este momento, pensando en él a los 5 años, convirtiéndose en un ser tullido, en un ser que no puede caminar, ¿verdad?
en una persona que está en esa condición, aparte de eso, muere su papá y muere su abuelo, ¿verdad? Aparte de eso, está siendo invadido su nación. Y digamos que las condiciones de él cambiaron completamente a partir de ese momento, ¿no? Quiero ponerme en los zapatos de Mefiboset en el sentido de que sus condiciones de él como niño en ese momento cambian de la noche a la mañana 360 grados. Entonces, de ser un heredero, ¿verdad? De ser alguien que podía heredar el reino, de que podía tener todas las condiciones favorables, a convertirse, por eso que la expresión de él, ¿verdad? Yo que soy un perro muerto. Es decir, convertirse en alguien que se ve a sí mismo como alguien con una dignidad tan baja, ¿verdad? Y lo que quiero resaltar es eso, cómo la bondad de David se expresa precisamente en poder colocar esa dignidad que estaba por el piso de este ser humano llamado Mefiboset, y cómo él puede levantar esa dignidad al colocarlo en su mesa. Es decir, al decirle, tú eres igual que yo, tú puedes comer aquí en mi mesa. Es decir, tú puedes estar aquí en la realeza, ¿verdad? Es decir, es levantándole esa condición. Y eso quiero resaltar también en esta segunda historia, que tiene que ver con el acto de bondad, ¿verdad? Es cómo levantar eso. Fíjense, lo tercero que quería comentar, ya con el Salmo 70, que me llama mucho la atención porque hemos tenido la oportunidad de compartir algunos salmos, ¿verdad? En el ministerio. Y algo que siempre me llama mucho la atención de los salmos. Fíjense, hace poco estábamos hablando un poquito de eso, que nosotros generalmente usamos los salmos en nuestros cultos, toda la parte de alabanza, de adoración de los salmos, ¿verdad? Y la gran mayoría de los salmos realmente no son salmos de alabanza. La gran mayoría de los salmos son salmos de lamento. Ahora, no se preguntará por qué la mayoría de los salmos son salmos de lamento. Son salmos de lamento precisamente porque los salmos, a diferencia de los demás libros, ¿verdad? Los demás libros dicen, expresan, digámoslo de alguna manera, expresan al Señor, expresan la voluntad de Dios, expresan lo que Dios quiere que sepamos, pero los salmos expresan al ser humano. Es decir, los salmos nos expresan a nosotros. Nos expresan a nosotros en relación a Dios, ¿verdad? Y como nos expresan a nosotros, expresan nuestros lamentos. Es lo que quería resaltar, expresa nuestra condición. Y fíjense que si nosotros nos metiéramos muy a fondo en los salmos, nos daríamos cuenta cuánto los salmos realmente nos expresan a nosotros cuando estamos en la peor condición en nuestra vida. Y eso quiero resaltar, porque a veces nosotros pensamos que si somos hijos de Dios como cristianos, no podemos estar en una condición calamitosa, por ejemplo, o una condición de extrema, una condición extrema. Sin embargo, los salmos lo que me indican es que sí puede ser. Porque precisamente los salmos, y es otra de las cosas que quería resaltar, es que los salmos no se escribieron en el aire. Es decir, no es que alguien se inspiró en un momento determinado y dijo, voy a escribir este salmo, quiero cantarle al Señor, qué sé yo. No, sino que los salmos generalmente expresan es una vivencia, expresan algo que la persona estaba viviendo. Entonces, si expresan la vivencia, entonces hay muchas situaciones de los salmos, y en este Salmo 70 en particular, que me hacen ver de que la condición en la que estaba quien escribió ese salmo no era la mejor. Es decir, era una situación extrema, ¿no? Era tan extrema la condición de la persona del Salmo 70, que la persona le urgía que el Señor lo atienda inmediatamente, ¿no? Que el Señor viniera ya, ¿no? Y cuando tú expresas algo así es porque tú estás en una situación de desesperación. Es decir, cuando tú dices, socorro, ayúdame, auxíliame, no es porque la situación está más o menos bien, sino es precisamente cuando la situación está muy mal. Y quiero resaltar eso porque aquí yo veo la bondad del Señor, ¿verdad? Aquí yo veo la bondad del Señor, donde el Señor no se escandaliza por las situaciones nuestras, por más extremas que éstas sean, sino por el contrario. El Señor espera que le expresemos porque por algo inspiró los salmos, ¿verdad? Es decir, el Señor inspiró los salmos para nosotros darnos el permiso de poder expresarle al Señor nuestro corazón. Que nosotros pudiéramos expresarle al Señor cualquiera sea la condición en la que nos encontremos. Incluso, fíjense que el mismo Salmo que 70, al principio, cuando él comienza a clamar y exclamar, Señor, ayúdame, socórreme, todo lo demás, después hace referencia a sus enemigos, ¿verdad?
Y a veces a nosotros nos cuesta esa parte, pero el salmista se expresa y le dice algo así como, encárgate de ellos, ¿verdad? Sácamelos del camino. Y muchas de las expresiones de los salmos a veces no son expresiones muy bonitas. Pero lo que quiero resaltar con esto, hermanos, pero es que en el fondo nosotros somos así, ¿verdad? Y qué mejor que al Señor para poder expresarle nuestro corazón tal cual como lo sentimos. Nuestras amarguras, nuestros quebrantos, aquellos sentidos de injusticia, cuando nos sentimos que han sido muy injustos con nosotros, cuando nos sentimos maltratados, cuando nos sentimos vulnerables. Es decir, si hay alguien a quien nosotros podemos acudir, nuestro SOS en esos momentos, es Dios mismo, ¿verdad? Y otra de las cosas que me enseña el Salmo y me enseñan los Salmos es que expresan precisamente el SOS a Dios, porque realmente el Salmo me enseña a mí que al único a quien yo puedo acudir cuando la cosa se pone chiquita, como decimos en Venezuela, es a Dios. En última instancia, se acaba todo, no tengo la ayuda del gobierno, la empresa quebró, la familia me dejó, cualquiera sea la circunstancia, pero al final, a la hora de la chiquita, quien me queda es Dios solamente. Y entonces eso es lo que me dice a mí el Salmo, ¿verdad? Cómo el Señor expresa su bondad para con nosotros en esos momentos donde tal vez nadie nos puede ayudar, donde tal vez tú sabes y yo sé que nuestro corazón está tal vez clamando, está llorando, está gimiendo, tal vez nadie nos puede entender, pero que nosotros podamos tener la seguridad de que si hay alguien que nos puede entender en esos momentos, si hay alguien que puede ponerse realmente en nuestros zapatos, es Dios mismo, ¿no? Y eso es lo que quería dejar, lo que quería mostrar, de que me dejan a mí este salmo, que me deja a mí la historia de Mefiboset y la historia de Juan y Pedro ante la puerta de la hermosa con esta persona que pide limosna. Es lo que quería como ponerlo aquí sobre la mesa. Y bueno, si alguien quiere comentar sobre eso, pues siéntese libre de poder hacerlo, ¿no? Ok, gracias, Guillermo. Yo te voy a ser sincero, es que con todo lo que hablaste, aquí lo que hay que apagar las luces y que duerman tranquilos. O sea, es una cátedra, una explicación que tocó todo, no dejó nada por fuera. Y me encanta cómo comunicas, nos llegaste de manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y el orden en que expusiste las ideas, pues el Señor te está guiando y le damos la gloria al Señor por eso. De verdad que nos ha encantado mucho. Yo preguntas no tengo más. Yo de verdad que se agotaron después de esta explicación.